Hay heridas que nadie ve, personas que sonríen, trabajan, ayudan a otros, pero dentro de su corazón guardan historias que nunca han contado, recuerdos que duelen, palabras que quedaron atrapadas en la garganta, lágrimas que se secaron en silencio cuando nadie estaba mirando. Tal vez tú también tienes algo así, algo que ocurrió hace años, o tal vez hace poco, algo que marcó tu vida, pero que decidiste enterrar en lo profundo del alma para seguir adelante. No lo hablaste con nadie, no lo explicaste, no lo procesaste, solo aprendiste a vivir con ello. Pero el problema con las heridas que nunca se hablan es que tampoco sanan. Se esconden detrás de la rutina, aparecen en momentos inesperados, influyen en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Y muchas veces pensamos que Dios solo quiere tratar con lo que mostramos, pero no con lo que escondemos. Sin embargo, la Biblia revela algo profundamente distinto. Dios no solo quiere perdonar nuestros pecados visibles, Él quiere sanar las historias ocultas, restaurar las partes rotas del corazón y traer luz a los lugares donde hemos vivido demasiado tiempo en silencio. En este video vamos a caminar juntos por una verdad transformadora. ¿Cómo Dios puede sanar aquello que nunca contaste? Si este mensaje toca tu corazón desde el inicio, te invito a hacer algo sencillo, pero poderoso. Deja un like en el video, compártelo con alguien que pueda necesitar esta palabra y escribe en los comentarios esta frase: Dios también puede sanar mi historia. Esa frase puede ser el primer paso de un proceso que Dios quiere comenzar hoy en tu vida. Ahora respira profundo por un momento y permite que esta enseñanza llegue a lo más profundo de tu corazón. Porque algunas de las sanidades más grandes comienzan cuando finalmente dejamos de esconder lo que llevamos dentro. Parte 1. Cuando el silencio guarda heridas invisibles. Desde el principio de la historia humana, el corazón ha tenido una tendencia curiosa: esconder lo que duele. Después de que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, lo primero que hicieron no fue buscar a Dios, fue esconderse. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice que oyeron la voz de Dios que caminaba en el huerto y se escondieron entre los árboles. Ese pequeño detalle revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Cuando algo se rompe dentro de nosotros, nuestra reacción natural no es acercarnos, sino ocultarnos. Ocultamos la culpa, ocultamos el dolor, ocultamos la vergüenza, ocultamos la historia, y muchas veces ese patrón continúa durante toda la vida. Hay personas que cargan recuerdos de infancia que nunca contaron. Otros llevan dentro traiciones que nadie conoce. Algunos guardan errores que los han perseguido durante años. Y aunque el mundo nos enseña a seguir adelante, a ser fuertes, a no mirar atrás, el alma funciona de otra manera. El alma recuerda, el alma guarda. El alma espera el momento en que aquello que fue enterrado finalmente pueda salir a la luz. La Escritura dice algo muy revelador en el Salmo 32, versículo 3. David escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Observa lo que dice: mientras callé, el silencio no sanó su corazón. El silencio estaba consumiendo su interior. Esto es algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Pensamos que ignorar una herida la hará desaparecer. Creemos que el tiempo lo arreglará todo, pero el tiempo no sana lo que permanece enterrado. El tiempo solo cubre lo que Dios quiere restaurar. Por eso muchas personas se preguntan por qué, incluso después de años, ciertos recuerdos todavía duelen. ¿Por qué ciertas situaciones siguen provocando ansiedad? ¿Por qué algunas reacciones emocionales parecen desproporcionadas? La respuesta muchas veces está en historias que nunca fueron procesadas delante de Dios. Pero aquí aparece una verdad profundamente esperanzadora. Dios no se sorprende por nuestras historias ocultas. Él ya las conoce. El Salmo 139, versículos 1 al 4 declara: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esto significa que no existe parte de tu historia que Dios no haya visto. No existe recuerdo que Él ignore. No existe lágrima que haya pasado desapercibida delante de su presencia.
incluso aquellas lágrimas que cayeron cuando nadie estaba mirando. El mismo salmista escribió en el Salmo 56, versículo 8: Tú cuentas mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. Es una imagen poderosa. Dios no solo ve nuestras lágrimas, las guarda como algo valioso. Esto cambia completamente la manera en que vemos nuestras heridas, porque muchas personas piensan que sus historias ocultas los alejan de Dios, pero la verdad bíblica muestra lo contrario. Esas historias son precisamente los lugares donde Dios quiere comenzar a obrar. Jesús mismo expresó algo que revela el corazón de Dios hacia los que están heridos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesús leyó una profecía de Isaías que describía su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La misión de Cristo no era solamente predicar, no era solamente enseñar, era sanar. Y la palabra quebrantado describe algo que ha sido fracturado por dentro. Esto significa que Dios no solo está interesado en tu conducta externa. Él se preocupa profundamente por lo que sucede dentro del corazón humano. Las heridas emocionales, las memorias dolorosas, los traumas silenciosos. Todo eso entra dentro del territorio donde Dios quiere trabajar. Pero aquí aparece un punto crucial. La sanidad espiritual comienza cuando dejamos de esconder aquello que nos duele. No significa necesariamente contar todo a todo el mundo. No significa exponer nuestra historia públicamente. Significa permitir que Dios tenga acceso a los lugares donde hemos levantado muros. Muchos creyentes aman a Dios, sirven en la iglesia, oran, leen la Biblia, pero hay partes de su corazón que permanecen cerradas. Son habitaciones internas que nadie visita. Habitaciones donde viven recuerdos difíciles. Habitaciones donde aún hay preguntas sin responder. Habitaciones donde todavía hay dolor. Y durante años aprendemos a vivir con esas puertas cerradas. Pero Dios es un restaurador paciente. Él no irrumpe violentamente. Él toca la puerta del corazón. Y muchas veces lo hace a través de momentos como este. Un mensaje, una reflexión, una palabra que parece llegar exactamente en el momento necesario. Tal vez hoy Dios está tocando una de esas puertas, no para avergonzarte, no para acusarte, sino para comenzar un proceso de sanidad. Porque cuando Dios sana una herida profunda, no solo restaura el pasado, también transforma el futuro. Personas que fueron profundamente heridas se convierten en instrumentos de consuelo para otros. Personas que vivieron en silencio descubren una nueva libertad espiritual. Personas que cargaron vergüenza durante años descubren que la gracia de Dios es mucho más grande que cualquier historia. Pero antes de experimentar esa restauración, necesitamos comprender algo fundamental desde la perspectiva bíblica. Dios no solo perdona pecados, Dios restaura corazones, y en la siguiente parte vamos a profundizar en las bases bíblicas de esta verdad. Porque la Escritura revela principios espirituales poderosos que explican cómo Dios obra en las heridas ocultas del alma y cómo el creyente puede comenzar un verdadero proceso de sanidad interior. Parte 2. La verdad que libera el corazón. Hay algo profundamente transformador cuando una persona descubre que Dios no solo está interesado en lo que hacemos, sino también en lo que llevamos dentro. Durante mucho tiempo, muchas personas han entendido la fe únicamente como un conjunto de normas, comportamientos o prácticas religiosas. Ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, tratar de vivir correctamente. Todo eso es importante, pero la Escritura muestra que la relación con Dios va mucho más profundo que eso. Dios trabaja desde el interior hacia el exterior. Jesús mismo lo explicó cuando confrontó a los líderes religiosos de su tiempo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 26, dijo algo que revela este principio espiritual. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Las palabras de Jesús apuntan a una verdad que muchas veces olvidamos. La transformación verdadera comienza dentro del corazón. Y el corazón humano es un territorio complejo. Allí viven nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros sueños, pero también nuestras heridas, decepciones y recuerdos dolorosos. El libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23 declara:
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que el corazón es la fuente desde donde fluye nuestra manera de vivir. Cuando el corazón está sano, nuestras decisiones tienden a ser sabias. Cuando el corazón está herido, nuestras reacciones pueden volverse confusas, defensivas o temerosas. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto influyen las heridas no tratadas en la vida diaria. Una traición puede generar desconfianza durante años. Una palabra cruel escuchada en la infancia puede convertirse en una voz interior que repite constantemente: no eres suficiente. Una experiencia dolorosa puede hacer que una persona levante muros emocionales para no volver a sufrir. Con el tiempo, esos mecanismos parecen protección, pero en realidad se convierten en prisiones invisibles. La buena noticia es que Dios conoce perfectamente cómo funciona el corazón humano. Él lo diseñó, y por eso la Biblia no solo habla de perdón espiritual, también habla de restauración interior. El profeta Ezequiel transmitió una promesa de Dios extraordinaria. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, el Señor dice: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Esta promesa revela el deseo profundo de Dios: reemplazar la dureza, el dolor y el cierre emocional por un corazón vivo, sensible y restaurado. Muchas personas desarrollan lo que podríamos llamar corazones endurecidos, no necesariamente porque quieran hacerlo, sino porque el dolor repetido les enseñó a protegerse. Un corazón endurecido no siempre se nota desde afuera. Puede ser una persona amable, responsable, incluso muy espiritual, pero en su interior ha decidido inconscientemente que ciertas áreas del alma permanecerán cerradas para siempre. Dios, sin embargo, tiene otra visión. Él sabe que la verdadera libertad espiritual solo ocurre cuando el corazón vuelve a estar vivo. El Salmo 147, versículo 3 declara: «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Observa la imagen que utiliza la Escritura. Dios no ignora las heridas, Él las venda. La palabra vendar implica cuidado, atención y un proceso de restauración. Cuando alguien sufre una herida física profunda, el cuerpo necesita tiempo para sanar. Se limpia la herida, se protege, se trata con cuidado. No se puede ignorar y esperar que desaparezca. De manera similar, las heridas del alma también necesitan ser tratadas. Y la Biblia revela varios principios espirituales que permiten que ese proceso ocurra. El primer principio es la verdad. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La libertad espiritual comienza cuando la verdad entra en la historia personal de una persona. Muchas heridas permanecen activas porque se construyeron sobre mentiras. Mentiras como estas: no valgo lo suficiente, soy responsable de todo lo que pasó, nunca voy a cambiar, Dios está decepcionado de mí, mi historia me define. Pero la verdad de Dios desmantela esas ideas. La Escritura declara que somos creación de Dios, formados con propósito. El Salmo 139, versículo 14 dice: «Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras». La Biblia afirma que en Cristo hay perdón real. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad». La palabra limpiar es importante. Dios no solo declara perdón, también limpia lo que ensucia el corazón. El segundo principio espiritual es la luz. El apóstol Juan escribió en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7: «Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». La luz tiene una característica particular: revela lo que estaba oculto. Muchas personas han vivido años en un silencio oscuro respecto a ciertas partes de su historia. Pero cuando esa historia comienza a ser presentada delante de Dios, algo cambia. La luz de Dios comienza a tocar esos lugares, no con condenación, sino con verdad y gracia. Imagina una habitación que ha permanecido cerrada durante muchos años.
Cuando finalmente se abre la ventana, la luz entra poco a poco. Al principio revela polvo, objetos olvidados, rincones descuidados, pero también permite limpiar, ordenar y renovar. Así trabaja Dios con el corazón humano. Él no entra con acusación, Él entra con luz, y la luz inicia un proceso. Otro principio espiritual fundamental es la gracia. La gracia significa que Dios trata con nosotros no basándose en lo que merecemos, sino en su amor. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9: Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia no solo inicia la salvación, también sostiene el proceso de restauración. Muchas personas temen acercarse a Dios con sus heridas porque creen que Él se decepcionará, pero la cruz revela exactamente lo contrario. Romanos capítulo 5 versículo 8 declara: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no esperó a que la humanidad estuviera perfecta para ofrecer su vida. Él vino precisamente porque el corazón humano estaba roto. Eso significa que no hay historia demasiado complicada para la gracia de Dios. No hay recuerdo demasiado oscuro, no hay error demasiado grande. La gracia de Dios puede entrar en cualquier historia, y cuando lo hace, comienza un proceso de restauración profunda. El apóstol Pablo describió ese proceso de una manera muy hermosa en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta renovación no significa que el pasado desaparece mágicamente. Significa que Dios comienza a reescribir el significado del pasado. Lo que antes producía vergüenza puede convertirse en testimonio. Lo que antes causaba dolor puede transformarse en sabiduría. Lo que antes parecía una herida permanente puede convertirse en una cicatriz que recuerda la fidelidad de Dios. Dios tiene la capacidad de tomar incluso las experiencias más difíciles y redimirlas. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 afirma: A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas sean buenas, pero sí dice que Dios puede trabajar incluso a través de lo que fue doloroso. Este es uno de los aspectos más sorprendentes del carácter de Dios. Él no desperdicia ninguna parte de nuestra historia. Incluso los capítulos que preferiríamos olvidar pueden convertirse en lugares donde su gracia se manifiesta con mayor claridad. Cuando una persona comprende esta verdad, algo comienza a cambiar dentro del corazón. La vergüenza empieza a perder fuerza. El miedo empieza a disminuir. La esperanza comienza a aparecer nuevamente, porque el creyente descubre que su historia no termina en el momento del dolor. Su historia continúa en las manos de un Dios que restaura, y esa comprensión abre la puerta a algo muy importante: aprender a caminar cada día en esa restauración. No se trata solo de comprender una verdad teológica, se trata de vivirla. Parte 3. Cuando la sanidad comienza a tocar la vida diaria, comprender una verdad espiritual es importante, pero permitir que esa verdad transforme la vida cotidiana es aún más profundo. Muchas personas escuchan enseñanzas sobre la sanidad del corazón, sobre la gracia de Dios o sobre la restauración espiritual, y sienten esperanza por un momento. Pero después regresan a la rutina diaria y todo parece volver a ser igual. La razón es sencilla. La restauración que Dios produce no es solamente una idea que entendemos con la mente. Es un proceso que empieza a desarrollarse en la vida diaria del creyente. Dios no trabaja solo en los momentos extraordinarios. Él trabaja en los pequeños momentos de cada día, en la manera en que pensamos, en la manera en que oramos, en la manera en que enfrentamos recuerdos, emociones y decisiones. Por eso el camino hacia la sanidad de aquello que nunca contamos comienza con algo muy simple pero profundamente poderoso: abrir el corazón delante de Dios. El Salmo 62, versículo 8 dice: Derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. La imagen que presenta este versículo es muy fuerte. Derramar el corazón significa dejar salir aquello que hemos guardado dentro. Significa hablar con Dios con una honestidad completa. Muchas veces pensamos que debemos orar con palabras perfectas, con frases ordenadas o con una espiritualidad impecable.
pero la Biblia muestra que las oraciones más profundas nacen de la sinceridad del corazón. David escribió muchos de los salmos mientras atravesaba momentos de dolor, miedo, confusión o angustia. Y en esos momentos no ocultaba lo que sentía. Él hablaba con Dios con total transparencia. En el Salmo 13, versículos 1 y 2, David expresó algo que muchas personas también han sentido. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Estas palabras no suenan como una oración religiosa perfecta, suenan como el clamor de un corazón herido. Y aún así, esas palabras quedaron registradas en la Escritura como parte de la oración verdadera. Esto nos enseña algo muy importante. Dios no se ofende por la honestidad del corazón. Él la recibe. Cuando una persona comienza a llevar delante de Dios aquello que nunca contó, comienza a ocurrir algo interior. Las emociones que estaban reprimidas empiezan a encontrar un lugar seguro donde expresarse. Los recuerdos empiezan a ser presentados delante de la presencia de Dios. Las preguntas que nunca se formularon comienzan a salir a la superficie. Este proceso puede ser incómodo al principio, porque durante mucho tiempo hemos aprendido a evitar ciertas partes de nuestra historia. Pero cuando esas partes finalmente salen a la luz delante de Dios, el corazón empieza a respirar nuevamente. El apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». La palabra echar transmite la idea de soltar una carga. Muchas personas viven cargando pesos emocionales que nunca fueron entregados a Dios. Pesos de culpa, pesos de resentimiento, pesos de recuerdos dolorosos, pesos de preguntas sin respuesta. Pero Dios invita al creyente a entregar esas cargas, no a esconderlas, no a ignorarlas, a entregarlas. Y cada vez que una persona decide abrir su corazón en oración, algo invisible comienza a suceder. El Espíritu Santo empieza a trabajar en las profundidades del alma. Jesús prometió la presencia del Espíritu Santo como consolador. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26, dijo que el Consolador enseñaría y recordaría todas las cosas. El Espíritu Santo no solo enseña doctrina, también consuela. La palabra consolar significa literalmente fortalecer el corazón. Esto significa que cuando una persona se acerca a Dios con su historia, no está hablando al vacío. Está entrando en la presencia de un Dios que escucha y de un espíritu que trabaja en el interior. Otro aspecto importante del proceso de sanidad espiritual es aprender a renovar la mente. Muchas heridas profundas no solo afectan las emociones, también afectan la forma en que pensamos. Después de ciertas experiencias, algunas personas comienzan a verse a sí mismas a través de una lente distorsionada. Empiezan a creer que no son valiosas. Empiezan a pensar que no pueden confiar en nadie. Empiezan a interpretar la vida siempre desde el miedo o la defensa. Pero la Biblia enseña que el pensamiento puede ser transformado. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Renovar el entendimiento significa permitir que la verdad de Dios reemplace las ideas que fueron construidas por el dolor. Esto ocurre cuando la palabra de Dios comienza a ocupar un lugar constante en la vida, no como una lectura rápida, sino como una verdad que se medita. Cuando una persona lee que es amada por Dios, esa verdad comienza poco a poco a reemplazar las voces internas que decían lo contrario. Cuando la Escritura declara que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, el alma empieza a entender que no está sola. Cuando la Biblia afirma que Dios hace nuevas todas las cosas, el corazón comienza a recuperar esperanza. Este proceso no ocurre de un día para otro, pero ocurre. La mente comienza a alinearse con la verdad de Dios. El corazón comienza a encontrar descanso, y la persona empieza a experimentar algo que tal vez no sentía desde hace mucho tiempo: paz. Jesús habló de esa paz en Juan capítulo 14, versículo 27, cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». La paz que Dios da no depende de que el pasado desaparezca, depende de que el corazón encuentre descanso en la presencia de Dios.
A medida que este proceso avanza, también ocurre algo más. La persona empieza a relacionarse de manera diferente con su propia historia. Lo que antes era solo dolor, empieza a convertirse en un lugar donde Dios comenzó a obrar. La perspectiva cambia. La historia no desaparece, pero ya no tiene el mismo poder, porque ahora la persona no camina sola dentro de esa historia. Dios está caminando con ella. Y muchas veces, cuando Dios comienza a sanar el corazón de alguien, esa persona se convierte en una fuente de consuelo para otros. El apóstol Pablo explicó esto en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Allí dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Esta es una de las formas en que Dios redime el dolor humano. Las personas que han sido sanadas por Dios desarrollan una sensibilidad especial hacia el sufrimiento de otros. Pueden escuchar con comprensión, pueden hablar con empatía, pueden acompañar con sabiduría, porque conocen el camino de la restauración. Pero antes de llegar a ese punto, es importante observar cómo la Biblia muestra ejemplos concretos de personas que también llevaron heridas profundas y cómo Dios trabajó en sus vidas. Parte 4. Historias bíblicas donde Dios sanó lo que estaba oculto. A lo largo de la Biblia encontramos una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Dios no eligió personas perfectas para escribir la historia de la redención. Eligió personas profundamente humanas. Personas con errores, personas con heridas, personas con historias complicadas. Cuando leemos las Escrituras con atención, descubrimos que muchos de los personajes bíblicos cargaban dentro de sí experiencias dolorosas que marcaron sus vidas. Sin embargo, esas historias no fueron el final de su destino. Dios entró en medio de esas historias y las transformó. Uno de los ejemplos más conocidos es el del rey David. David es recordado como el hombre conforme al corazón de Dios, pero su vida estuvo llena de momentos complejos, errores graves y profundas luchas internas. Uno de los episodios más difíciles ocurrió después de su pecado con Betsabé. David intentó ocultar lo ocurrido. Durante un tiempo mantuvo el silencio, tratando de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero su interior comenzó a deteriorarse. En el Salmo 32, versículo 3, David confesó: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día». Es una expresión intensa. Describe el efecto que el silencio estaba produciendo en su interior. No era solo culpa espiritual, era una carga emocional y espiritual que estaba afectando todo su ser. Pero la historia no termina allí. David finalmente llevó su pecado y su dolor delante de Dios. En el Salmo 51 vemos una de las oraciones más sinceras registradas en la Biblia. En el versículo 10, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». David no pidió simplemente olvidar lo ocurrido, pidió ser renovado por dentro. Y Dios respondió. La historia de David demuestra que incluso cuando una persona ha intentado esconder su historia, Dios puede traer restauración cuando el corazón finalmente se abre. Otro ejemplo poderoso es el de José. La historia de José comienza con un sueño, pero rápidamente se convierte en una experiencia de dolor profundo. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo separaron de su familia. Imagina por un momento lo que eso significó emocionalmente. Ser rechazado por aquellos que debían protegerte, ser abandonado lejos de casa, ser llevado a una tierra extraña sin saber qué ocurriría con tu vida. Durante años José vivió lejos de todo lo que conocía. Pasó por la esclavitud, pasó por la injusticia de una acusación falsa, pasó por la prisión. Si alguien hubiera tenido razones para vivir lleno de resentimiento o amargura, habría sido José. Sin embargo, algo diferente ocurrió en su corazón. Con el paso del tiempo, Dios comenzó a transformar su perspectiva. Y cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, José dijo algo extraordinario en Génesis capítulo 50, versículo 20. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». José no negó el dolor de su historia. Reconoció que hubo maldad en lo que le hicieron.
pero también reconoció algo más grande. Dios había estado trabajando incluso en medio de aquello. Ese es uno de los milagros más profundos de la restauración espiritual. Dios puede tomar incluso las experiencias más injustas y utilizarlas para un propósito mayor. La historia de José muestra que el dolor no tiene que definir el futuro de una persona. Cuando Dios interviene, la historia puede ser redimida. Otro ejemplo profundamente humano es el de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Caminó con él, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de milagros extraordinarios. Pero también vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida, cuando negó conocer a Jesús 3 veces. El Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 61, relata que después de la tercera negación, Jesús miró a Pedro. Esa mirada debió haber sido devastadora para Pedro. La Escritura dice que Pedro salió y lloró amargamente. Imagina lo que debió haber pasado por su mente en ese momento. Culpa, vergüenza, arrepentimiento, la sensación de haber fallado en el momento más importante. Pero la historia de Pedro tampoco termina allí. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro. En el Evangelio de Juan capítulo 21 encontramos un momento profundamente restaurador. Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. 3 preguntas, 3 oportunidades, 3 momentos de restauración. No fue una coincidencia. Jesús estaba restaurando el corazón de Pedro exactamente en el lugar donde se había roto. Pedro había negado 3 veces. Jesús lo restauró 3 veces. Y después de ese encuentro, Pedro se convirtió en uno de los líderes más valientes de la iglesia primitiva. La historia de Pedro revela algo muy importante. Dios no descarta a las personas por sus momentos de debilidad. Él restaura. Incluso las caídas más dolorosas pueden convertirse en el punto donde comienza una nueva etapa espiritual. También encontramos una historia profundamente conmovedora en la vida de una mujer que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. La Escritura describe a una mujer conocida en la ciudad como pecadora. No se menciona su nombre, pero su historia había marcado su reputación. Un día entró en la casa donde Jesús estaba comiendo. Traía un frasco de perfume. Se acercó a Jesús y comenzó a llorar. Sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Luego los secó con su cabello y derramó perfume sobre ellos. Para muchos en la habitación, aquella escena era incómoda. Algunos pensaban que Jesús no debería permitir que una mujer con ese pasado se acercara. Pero Jesús vio algo diferente. Él vio un corazón que estaba siendo sanado. En Lucas capítulo 7, versículo 47, Jesús dijo: «Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho». La mujer había vivido una historia marcada por el pecado y la vergüenza. Pero cuando se encontró con Jesús, su historia comenzó a cambiar. La gracia de Dios alcanzó su vida. Su pasado no desapareció, pero dejó de ser su identidad. Este es uno de los mensajes más hermosos del Evangelio. Las personas no son definidas por los capítulos más oscuros de su historia. Son definidas por la gracia que Dios derrama sobre ellas. Cada uno de estos ejemplos muestra algo en común. Dios no ignoró las heridas. Dios no ignoró los errores. Dios no ignoró las historias difíciles. Pero tampoco permitió que esas historias fueran el final. Él intervino, sanó, restauró, transformó. Y lo mismo puede ocurrir hoy. Porque el Dios que restauró a David, que redimió la historia de José, que levantó a Pedro y que recibió a aquella mujer quebrantada, sigue siendo el mismo. Y su obra continúa en la vida de personas comunes que están dispuestas a abrir su corazón delante de Él. Parte 5. Cuando una historia herida encuentra la gracia de Dios, a lo largo del mundo existen miles de historias que nunca aparecerán en libros, que nunca serán noticia y que muchas veces solo son conocidas por una persona y por Dios. Historias de personas que han caminado durante años cargando silencios. Silencios que nacieron de una traición. Silencios que comenzaron después de una pérdida. Silencios que surgieron de una palabra que hirió profundamente. Muchas personas aprenden a seguir adelante, pero dentro de su corazón algo quedó detenido en el tiempo. Imagina por un momento la historia de una mujer llamada Ana. Ana creció en un hogar donde nunca escuchó palabras de afirmación. Sus padres estaban ocupados, preocupados por sobrevivir, por pagar cuentas,
por enfrentar sus propias dificultades. Nadie tenía tiempo para detenerse y decirle que era valiosa. Durante años Ana creció creyendo que debía esforzarse el doble para ser aceptada. En la escuela trataba de ser perfecta. En el trabajo trataba de complacer a todos. En sus relaciones siempre temía que las personas la abandonaran. Con el tiempo, Ana llegó a la fe. Comenzó a asistir a una iglesia, aprendió a orar, empezó a conocer la Biblia. Su vida parecía ordenarse poco a poco, pero había algo dentro de ella que seguía sintiéndose vacío. En momentos de silencio, una voz interior seguía repitiendo el mismo mensaje que había escuchado durante toda su infancia. No eres suficiente. Un día, durante un tiempo de oración personal, Ana leyó el Salmo 139, versículo 14. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Por primera vez se detuvo a pensar en esas palabras. Formidable, maravillosa. La Biblia decía que ella era obra de Dios. Ese pensamiento comenzó a abrir una grieta en la mentira que había crecido dentro de su corazón durante años. No fue una transformación instantánea, pero cada día Ana comenzó a repetir esa verdad delante de Dios. Poco a poco la voz interior empezó a cambiar. El vacío comenzó a disminuir, y la identidad que Dios declaraba sobre su vida empezó a reemplazar la identidad que el pasado había construido. Ahora imagina la historia de un hombre llamado Marcos. Marcos había cometido errores graves en su juventud, decisiones impulsivas, amistades equivocadas y caminos que lo alejaron de Dios. Con el paso del tiempo su vida comenzó a cambiar, pero la culpa seguía persiguiéndolo. Cada vez que pensaba en su pasado sentía que nunca podría ser completamente libre. Incluso cuando oraba, una parte de él pensaba que Dios todavía estaba decepcionado. Un día escuchó un pasaje que transformó su perspectiva. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Marcos había entendido el perdón, pero nunca había comprendido la palabra limpiar. Limpiar significa remover la mancha, significa restaurar lo que parecía arruinado. Ese día Marcos entendió que el sacrificio de Cristo no solo declaraba perdón, también traía una limpieza real para el alma. El peso que había cargado durante años empezó a soltarse, no porque su pasado desapareciera, sino porque la gracia de Dios era más grande que su pasado. Ahora imagina la historia de Daniel. Daniel había perdido a alguien muy importante en su vida. La pérdida fue repentina, inesperada y profundamente dolorosa. Durante mucho tiempo Daniel se preguntó por qué había ocurrido. Las preguntas no tenían respuesta. Las noches eran largas y el corazón estaba lleno de una tristeza que parecía no tener salida. Un día Daniel leyó el Salmo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Esa frase cambió su manera de ver el dolor. Dios no estaba lejos de su tristeza. Dios estaba cerca. Daniel comenzó a hablar con Dios sobre su dolor, no con palabras religiosas, sino con honestidad. Algunas oraciones eran silenciosas, otras eran lágrimas, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. El dolor no desapareció completamente, pero ya no estaba solo dentro de él. Dios había entrado en ese lugar de tristeza. Estas historias imaginarias reflejan realidades que ocurren todos los días. Personas que descubren que Dios puede tocar áreas del corazón que parecían demasiado profundas para ser restauradas. La Biblia está llena de promesas que hablan precisamente de esa restauración. Isaías capítulo 61, versículo 3, describe una obra maravillosa de Dios: dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Las cenizas representan lo que quedó después del fuego. Representan aquello que fue destruido, pero Dios promete transformar esas cenizas en algo nuevo. No simplemente cubrirlas, transformarlas. Esta es la esencia de la gracia de Dios. La gracia no ignora la historia. La gracia redime la historia. El apóstol Pablo entendía profundamente este principio. En Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, escribió algo sorprendente. Pablo se describió a sí mismo como el primero de los pecadores. Antes de conocer a Cristo, Pablo había perseguido a los creyentes. Había aprobado actos violentos contra la iglesia. Su pasado era pesado. Sin embargo, después de encontrarse con Cristo,
Pablo comprendió que su historia no era el final. Dios utilizó incluso su pasado para mostrar el poder transformador de la gracia. En ese mismo pasaje, Pablo explica que Dios mostró misericordia en su vida para que otros vieran que la gracia de Cristo puede transformar incluso las historias más difíciles. Ese es uno de los testimonios más poderosos del Evangelio. No existe historia demasiado rota para Dios. No existe pasado demasiado oscuro. No existe silencio demasiado profundo. La gracia de Dios puede entrar en cualquier historia humana. Cuando una persona permite que esa gracia toque su corazón, algo comienza a cambiar. El peso comienza a levantarse. La esperanza comienza a regresar. La identidad comienza a reconstruirse. La persona empieza a descubrir que su historia no está definida por lo que ocurrió en el pasado, sino por lo que Dios está haciendo ahora. Pero esa restauración también implica aprender a caminar cada día en una nueva forma de vida espiritual. No es solo un momento emocional, es un camino. Parte 6. Caminando cada día hacia la restauración del corazón. Cuando Dios comienza a sanar una parte profunda del corazón, muchas personas experimentan un momento especial. Puede ser durante una oración, mientras escuchan una enseñanza, al leer un pasaje de la Biblia o incluso en medio de un momento de silencio. De repente, sienten que algo dentro de ellos se mueve, como si una puerta que había estado cerrada durante años comenzara a abrirse. Ese momento es precioso, pero también es solo el inicio. La restauración que Dios produce no suele ser un evento aislado. Es un camino que se recorre día tras día. Es un proceso donde el corazón aprende lentamente a vivir de una manera diferente. Por eso la vida espiritual no se sostiene solo con experiencias fuertes, sino con hábitos espirituales que mantienen el corazón conectado con Dios. Uno de esos hábitos es la oración sincera. No la oración repetida por costumbre, sino la oración que nace desde lo profundo del corazón. Cuando una persona aprende a hablar con Dios con honestidad, comienza a construir una relación donde ya no necesita esconder lo que siente. El Salmo 145, versículo 18 dice: «Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras». Invocar de veras significa hacerlo con autenticidad. Muchas veces pensamos que debemos presentarnos delante de Dios con una apariencia espiritual perfecta, pero la Escritura muestra que Dios se acerca a quienes se presentan con un corazón verdadero. Esto significa que en la oración podemos hablar con Dios sobre nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras preguntas y nuestras heridas. No para quedarnos atrapados en ellas, sino para permitir que Dios entre en esos lugares. Otro hábito espiritual fundamental es permanecer en la palabra de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». La palabra permanecer implica algo constante. Significa que la verdad de Dios debe ocupar un lugar continuo en la mente y en el corazón. Cuando una persona alimenta su vida con la Escritura, comienza a recibir una perspectiva diferente sobre su propia historia. La Biblia no es solo un libro antiguo. Es una fuente viva de verdad que corrige las mentiras que el dolor dejó en el corazón. Por ejemplo, cuando alguien que ha vivido rechazo lee que Dios lo ha adoptado como hijo, algo comienza a cambiar dentro de su identidad. Cuando alguien que se siente solo descubre que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el corazón empieza a encontrar descanso. La palabra de Dios actúa como una luz que ilumina el interior. El Salmo 119, versículo 105 declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La luz no elimina el camino, pero permite caminar sin perder la dirección. Otro aspecto importante en el proceso de restauración es aprender a perdonar. El perdón es uno de los temas más difíciles para el corazón humano, especialmente cuando las heridas fueron profundas. Muchas personas cargan resentimientos durante años porque sienten que perdonar significa minimizar lo que ocurrió. Pero el perdón bíblico no significa negar el dolor ni justificar el daño.
Significa liberar el corazón del peso que produce el resentimiento. Jesús habló de esto en Mateo capítulo 6, versículo 14. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón es una decisión espiritual que rompe cadenas internas. Cuando una persona decide perdonar, no está diciendo que lo ocurrido estuvo bien. Está diciendo que no permitirá que esa herida continúe controlando su corazón. Perdonar abre espacio para que la paz de Dios entre en lugares donde antes solo había amargura. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Este pasaje muestra que el perdón no es solo una obligación espiritual. Es una forma de proteger el corazón. Cuando la amargura permanece durante mucho tiempo, comienza a afectar nuestra manera de ver a los demás, nuestra forma de reaccionar y nuestra capacidad de confiar. Pero cuando el perdón entra en el corazón, algo se libera. Otro paso importante en el camino de la restauración es aprender a descansar en Dios. Muchas personas viven en un estado constante de esfuerzo interior. Intentan resolver todo por sí mismas, intentan controlar cada aspecto de su vida y luchan continuamente contra el pasado. Pero Dios invita al creyente a vivir desde el descanso espiritual. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Observa la invitación. Jesús no dice que debemos resolver todo antes de acercarnos a Él. Nos invita a venir precisamente cuando estamos cansados. El descanso espiritual ocurre cuando entendemos que Dios está trabajando, incluso cuando nosotros no vemos todos los resultados. El Salmo 46, versículo 10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estar quieto no significa abandonar la vida o dejar de avanzar. Significa confiar en que Dios tiene el control. Cuando una persona aprende a vivir desde esa confianza, el corazón comienza a soltar tensiones que había cargado durante años. También es importante rodearse de una comunidad espiritual saludable. Dios no diseñó la vida cristiana para vivirse en aislamiento. La iglesia es un lugar donde los creyentes pueden caminar juntos, apoyarse, orar unos por otros y recordar las promesas de Dios cuando alguno se siente débil. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice, «Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos». Cuando una persona comparte su camino espiritual con otros creyentes maduros, encuentra apoyo, sabiduría y compañía en el proceso de restauración. La sanidad del corazón no ocurre en soledad. Dios utiliza su presencia, su palabra y también a su pueblo para fortalecer la vida de quienes están caminando hacia la restauración. Con el tiempo, la persona comienza a notar cambios reales. La paz aparece con mayor frecuencia. Las reacciones impulsivas disminuyen. La esperanza se vuelve más fuerte que el miedo. Y aquello que alguna vez fue una herida profunda comienza a convertirse en una historia donde la gracia de Dios se hizo visible. Pero la restauración que Dios produce no solo transforma a una persona individualmente, también tiene un impacto en la comunidad espiritual. Parte 7. Cuando la sanidad de uno fortalece a toda la familia espiritual, cuando Dios comienza a sanar el corazón de una persona, ese proceso no ocurre de forma aislada. Aunque la restauración inicia en lo más íntimo del alma, sus efectos comienzan a extenderse hacia todo lo que rodea a esa vida. La sanidad espiritual tiene un impacto que va más allá del individuo. Afecta relaciones, afecta familias, afecta comunidades, afecta generaciones. Esto ocurre porque el corazón humano está profundamente conectado con otros corazones. Nadie vive completamente solo. Cada persona forma parte de una red de relaciones donde las decisiones, las actitudes y las emociones terminan influyendo en quienes están cerca. Por eso, cuando una persona vive cargando heridas profundas sin sanar,
Muchas veces, esas heridas comienzan a afectar la forma en que se relaciona con los demás. Algunas personas se vuelven desconfiadas, otras reaccionan con dureza para protegerse. Algunas se aíslan emocionalmente, otras buscan controlar todo para evitar volver a ser lastimadas. Estas reacciones no siempre nacen de la maldad, sino del dolor que nunca fue tratado. Pero cuando Dios comienza a restaurar el corazón de alguien, algo diferente empieza a suceder. La persona aprende a escuchar con más paciencia, aprende a responder con más gracia, aprende a comprender el dolor de otros. La sanidad interior comienza a producir frutos visibles en la manera de relacionarse. El apóstol Pablo habló de este cambio interior en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Allí describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos no aparecen por esfuerzo humano, aparecen cuando el Espíritu Santo comienza a transformar el corazón. Una persona que ha experimentado la restauración de Dios se convierte muchas veces en un canal de ese mismo consuelo para otros. Pablo explica esto de manera hermosa en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Él escribe que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Esto significa que las heridas sanadas se convierten en herramientas para ayudar a otros que todavía están luchando. Alguien que ha conocido la ansiedad puede comprender profundamente a quien está atravesando miedo. Alguien que ha experimentado pérdida puede acompañar con sensibilidad a quien está atravesando duelo. Alguien que fue restaurado después de una caída puede hablar con esperanza a quien siente que ha fallado demasiado. De esta manera, Dios transforma el dolor en ministerio. Las cicatrices se convierten en testimonios. La historia personal se convierte en un puente que permite conectar con el corazón de otras personas. Esto es parte del diseño de Dios para su pueblo. La iglesia no es simplemente un lugar donde las personas escuchan enseñanzas. Es una familia espiritual donde los creyentes caminan juntos en el proceso de crecimiento y restauración. El libro de Romanos capítulo 12 versículo 15 dice: «Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran». Esta frase describe una comunidad donde las personas comparten tanto la alegría como el dolor. Una comunidad donde nadie tiene que esconder completamente su historia. Una comunidad donde el amor de Cristo se vuelve visible a través del cuidado mutuo. Sin embargo, muchas personas han tenido experiencias difíciles, incluso dentro de comunidades religiosas. Algunas han sentido juicio, incomprensión o rechazo. Esto también forma parte de las heridas que algunas personas cargan. Pero la intención de Dios para la iglesia siempre ha sido diferente. Jesús dijo en Juan capítulo 13 versículo 35: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». El amor verdadero crea espacios donde las personas pueden ser restauradas. Espacios donde la gracia es más fuerte que la condenación. Espacios donde la verdad se habla con compasión. Cuando una comunidad vive de esta manera, se convierte en un lugar donde la sanidad espiritual puede florecer. Las personas encuentran apoyo, encuentran oración, encuentran dirección, encuentran compañía en medio del proceso. También ocurre algo más profundo. Cuando una persona sana su corazón, muchas veces rompe ciclos que venían repitiéndose durante generaciones. Algunas familias han vivido patrones de dolor durante años. Historias de abandono, resentimiento, violencia o silencio emocional que se transmitieron de una generación a otra. Pero cuando alguien permite que Dios restaure su corazón, ese ciclo puede detenerse. La manera de hablar cambia, la manera de reaccionar cambia. La manera de amar cambia, y las generaciones futuras comienzan a experimentar un ambiente diferente. El libro de Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 presenta una imagen poderosa cuando Dios dice: «He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida». Escoger la vida muchas veces implica permitir que Dios sane aquello que había permanecido oculto. Porque una persona restaurada no solo vive de manera diferente,
También crea un ambiente donde otros pueden experimentar la gracia de Dios. Los hijos observan, los amigos perciben, la comunidad se fortalece, la sanidad personal se convierte en una bendición colectiva. Y cuando muchas personas dentro de una comunidad comienzan a caminar en ese proceso de restauración, la iglesia entera se transforma en un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor claridad. Un lugar donde las personas no necesitan esconder completamente sus luchas. Un lugar donde la verdad y la gracia caminan juntas. Un lugar donde el amor de Cristo se vuelve visible en acciones concretas. Así funciona el reino de Dios. Comienza en el corazón de una persona y luego se expande. Pero el camino hacia esa restauración todavía tiene aspectos importantes que comprender, porque Dios no solo sana el pasado, también guía al creyente hacia una nueva manera de vivir su presente y su futuro. Parte 8. Cuando Dios comienza a reescribir el significado de tu historia, uno de los milagros más profundos que Dios realiza en la vida de una persona no es borrar su pasado, sino transformar el significado de ese pasado. Muchas personas pasan años deseando que ciertas partes de su historia simplemente desaparezcan. Si pudieran borrar recuerdos, eliminar errores o cambiar decisiones del pasado, lo harían sin pensarlo. Pero Dios rara vez trabaja borrando la historia. Dios trabaja redimiéndola. Redimir significa tomar algo que parecía perdido y darle un nuevo propósito. Significa transformar lo que parecía una derrota en una herramienta para algo mayor. Esto es algo que vemos repetidamente en la Biblia. La historia de Moisés es un ejemplo poderoso. Antes de convertirse en el líder que guiaría a Israel fuera de Egipto, Moisés vivió un capítulo oscuro en su vida. En el libro de Éxodo capítulo 2, se relata que Moisés mató a un egipcio cuando vio que golpeaba a un hebreo. Después de ese acto, Moisés tuvo que huir al desierto. Durante 40 años vivió lejos de Egipto, lejos del lugar donde había crecido, lejos de cualquier posición de influencia. Probablemente durante esos años, Moisés pensó muchas veces en lo que había ocurrido. Tal vez se preguntó si su vida había perdido el rumbo. Tal vez sintió que su error había definido su futuro. Pero en el desierto ocurrió algo inesperado. Dios lo llamó. En Éxodo capítulo 3, Moisés se encuentra con la zarza ardiente y escucha la voz de Dios que le dice que será el instrumento para liberar a Israel de la esclavitud. Moisés tenía dudas, tenía miedo. Incluso trató de convencer a Dios de que eligiera a otra persona. Pero Dios no lo veía solo a través de su error pasado. Dios veía su propósito. Y en lugar de descartar su historia, Dios utilizó cada parte de su vida para prepararlo para la misión que tenía por delante. El desierto donde Moisés pasó años aparentemente perdidos se convirtió en el lugar donde Dios formó su carácter. Los años de silencio se convirtieron en años de preparación. Lo que parecía una etapa sin sentido terminó siendo parte del plan de Dios. Este patrón aparece muchas veces en la Escritura. Dios toma lo que parece un final y lo convierte en un nuevo comienzo. El apóstol Pablo lo expresó de una manera profunda en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando escribió: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Este versículo no dice que todas las cosas son buenas. Hay experiencias que realmente son dolorosas. Hay injusticias que son reales. Hay pérdidas que dejan cicatrices. Pero Dios tiene la capacidad de trabajar incluso en medio de esas realidades. Él puede tomar fragmentos rotos de una historia humana y construir algo nuevo. Cuando una persona comienza a entender esto, su relación con el pasado cambia. Lo que antes producía vergüenza puede convertirse en un recordatorio de la gracia de Dios. Lo que antes parecía una debilidad puede convertirse en una fuente de sabiduría. Lo que antes era un capítulo doloroso puede transformarse en un testimonio que fortalece a otros. La Biblia muestra que Dios no busca personas con historias perfectas, busca corazones dispuestos. Personas que estén dispuestas a confiar en Él incluso cuando su historia no parece clara. En el libro de Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19, Dios dice: «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva». La frase cosa nueva es una declaración de esperanza. Significa que Dios no está limitado por lo que ocurrió ayer. Dios puede iniciar algo completamente nuevo. Esto no significa negar el pasado,
Significa permitir que el futuro sea definido por la obra de Dios y no por las heridas que quedaron atrás. En muchas ocasiones, el proceso de restauración incluye aprender a ver la propia historia desde la perspectiva de Dios. Durante años, una persona puede haber interpretado su vida a través del dolor. Pero cuando la gracia de Dios entra en escena, la perspectiva comienza a cambiar. La persona comienza a ver cómo Dios estuvo presente incluso en momentos difíciles. Comienza a reconocer cómo ciertas experiencias desarrollaron fortaleza, sensibilidad o sabiduría. Comienza a notar que incluso los momentos de oscuridad fueron lugares donde Dios comenzó a trabajar silenciosamente. El libro de Génesis muestra esto de manera impresionante en la historia de José. Cuando José finalmente se reencontró con sus hermanos después de todo el sufrimiento que había vivido, dijo algo extraordinario. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José no estaba negando el dolor que había experimentado. Estaba reconociendo que Dios había intervenido en medio de esa historia. Este es uno de los aspectos más misteriosos y hermosos del carácter de Dios. Él es capaz de escribir redención en lugares donde los seres humanos solo ven pérdida. Él puede crear propósito donde parecía haber caos. Él puede transformar heridas en fuentes de vida. Cuando una persona llega a comprender esto, el corazón comienza a experimentar una libertad profunda. El pasado ya no tiene el poder de definir completamente la identidad. La vergüenza pierde su fuerza. La esperanza vuelve a levantarse. La persona empieza a caminar con una nueva confianza en Dios. Ya no ve su vida como una serie de errores irreparables. Comienza a verla como una historia en la que Dios sigue escribiendo. Cada día se convierte en una nueva oportunidad para permitir que la gracia de Dios continúe trabajando. Y cuando esa perspectiva se instala profundamente en el corazón, la fe comienza a mirar hacia adelante con una esperanza diferente. Porque la historia de una persona no termina en el momento del dolor. Continúa en las manos de un Dios que restaura, guía y prepara algo eterno. Parte 9. Cuando la gracia de Dios transforma el final de la historia, hay momentos en la vida en los que una persona se detiene y mira hacia atrás. Recuerda decisiones, recuerdos, pérdidas, errores, silencios y heridas que marcaron su camino. Algunos de esos recuerdos todavía producen emoción, otros todavía generan preguntas. Pero cuando Dios ha comenzado a trabajar en el corazón, esa mirada hacia atrás ya no tiene el mismo peso, porque ahora la historia se observa desde una perspectiva diferente. No desde la culpa, no desde la vergüenza, no desde el dolor que parecía no tener salida, sino desde la gracia que ha comenzado a restaurar. El Evangelio no es simplemente una promesa para después de la muerte. Es una obra viva que comienza a transformar el corazón aquí y ahora. Jesús vino al mundo con un propósito claro. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, declaró: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra abundancia no se refiere solamente a bendiciones externas. Habla de una vida interior llena de paz, esperanza y restauración. Una vida donde el corazón ya no está encadenado al pasado. Una vida donde el alma comienza a respirar nuevamente. Una vida donde las heridas ya no gobiernan cada decisión. Cuando una persona permite que Dios sane aquello que nunca contó, empieza a experimentar esa vida abundante. No significa que el pasado desaparece por completo. Significa que el pasado ya no tiene la última palabra. El apóstol Pablo comprendió profundamente esta verdad. En Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, escribió algo que revela una actitud espiritual poderosa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Pablo no estaba diciendo que nunca recordaría su historia. Estaba diciendo que su historia ya no determinaría su destino. Su mirada estaba puesta en lo que Dios todavía tenía preparado. Esto es algo que muchas personas necesitan descubrir. La vida no termina en el momento en que ocurrió una herida. La vida continúa. Dios continúa. Su gracia continúa trabajando. El profeta Jeremías escribió palabras llenas de esperanza en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Esto significa que Dios tiene una visión del futuro que muchas veces nosotros todavía no podemos ver. Mientras una persona mira su historia con tristeza o confusión, Dios ya está viendo el camino que está preparando delante de ella. El corazón humano suele quedarse atrapado en capítulos difíciles, pero Dios siempre está escribiendo el siguiente capítulo. Y muchas veces ese nuevo capítulo comienza con una decisión sencilla pero profunda. La decisión de confiar. Confiar en que Dios puede restaurar lo que parecía roto. Confiar en que la gracia es más fuerte que la culpa. Confiar en que el amor de Dios es más grande que cualquier historia humana. El Salmo 103, versículos 11 y 12, describe esta realidad con una imagen hermosa. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esta imagen muestra una distancia infinita. Así de grande es la misericordia de Dios. Así de profundo es su perdón. Así de poderoso es su amor restaurador. Cuando una persona comprende esto, algo cambia dentro de su identidad. Ya no se ve únicamente a través de lo que ocurrió en el pasado. Comienza a verse a través de lo que Dios declara sobre su vida. La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La nueva vida en Cristo no significa que la historia desaparece, significa que la identidad cambia. La persona ya no es definida por sus heridas, es definida por la obra que Dios está realizando. Y cuando esa verdad se establece en el corazón, comienza a nacer una nueva esperanza. Una esperanza que no depende de las circunstancias. Una esperanza que no depende de la perfección personal. Una esperanza que descansa en la fidelidad de Dios. El libro de Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cada mañana. Eso significa que cada día Dios ofrece un nuevo comienzo. Cada día es una oportunidad para caminar un paso más hacia la restauración. Cada día es una oportunidad para permitir que la gracia siga trabajando. Y quizá hoy sea uno de esos días especiales. Tal vez mientras escuchabas estas palabras, recordaste algo que habías guardado durante mucho tiempo. Tal vez apareció un recuerdo que nunca habías compartido con nadie. Tal vez el Espíritu de Dios tocó un lugar del corazón que había permanecido cerrado durante años. Si eso ocurrió, no es una coincidencia. Dios sigue tocando corazones. Dios sigue restaurando historias. Dios sigue sanando aquello que parecía imposible de sanar. Y tal vez hoy puede ser el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. Un capítulo donde ya no necesitas cargar solo con tu historia. Un capítulo donde puedes entregar esas heridas delante de Dios. Un capítulo donde la gracia comienza a escribir algo nuevo. Porque el Dios que conoce cada lágrima, cada silencio y cada recuerdo, también es el Dios que tiene el poder de restaurar completamente el corazón humano. Y cuando Dios restaura un corazón, la historia nunca vuelve a ser la misma.